el adventismo y la falsa interpretación de los 144,000. El adventismo cree que los 144,000 son simbólicos y no literales. Creen que ellos reemplazaron a Israel. Creen que el sello de Dios es el día de reposo. Creen que ellos formarán parte de los 144,000. Creen que Israel desapareció. Creen que los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo. El pastor adventista Joel Flores lo dice en el video de los 144,000 sellados. Me decía un adventista que por qué no les quitaba la atención a ellos y predicaba en contra de los católicos. Y al decir verdad, imagínense si el adventismo está equivocado en muchas de sus enseñanzas bíblicamente hablando, ¿cómo estará el catolicismo? Sin embargo, se debe decir la verdad, le duela a quien le duela. El problema es que el adventismo se autonombra el remanente, el verdadero pueblo de Dios, el Israel de hoy día. Y por si fuera poco, creen que serán los 144,000 del Apocalipsis. Y aquí es donde quiero dirigir su atención en este tema en específico. Veamos si su punto de vista es bíblico o no. Ahora analicemos Apocalipsis capítulos 7 y 14 para ver si el adventismo está en lo correcto o miente. Veamos Apocalipsis 7, 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. De paso, queridos amigos, el adventismo cree y asegura que la tribu de Benjamín desapareció y por eso creen que los 144,000 son simbólicos y no literales, porque según ellos, una tribu desapareció. Pero si estudian cuidadosamente el último capítulo del libro de los Jueces, se darán cuenta que Dios jamás condenó a la tribu de Benjamín a la destrucción o erradicación. Aunque Benjamín había cometido maldad y crimen y abominación en Israel, los israelitas que pelearon contra Benjamín su hermano fueron los que mencionaron que faltaba una tribu en Israel, que una tribu había sido cortada. Dios jamás mencionó esas palabras. De hecho, la tribu de Benjamín continúa mencionándose en el primer libro de Samuel y a través de la Biblia. Bueno, y hasta el último libro del Apocalipsis. El mismo apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. El adventismo rechaza y niega a Israel. Yo no entendía por qué. Y analizando bien las cosas me di cuenta que es porque ellos toman el lugar de Israel y para apoyar su creencia usan un texto sacándolo de contexto. Gálatas 3:28, el cual dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lean el contexto de Gálatas o lean el libro de Gálatas para que entiendan el contexto. Lo que pasaba era que los judíos, enemigos de la verdad, querían que los gentiles se circuncidaran a toda costa para poder ser aceptos por Dios. Pero Cristo había eliminado la ley ceremonial, la ley de Moisés. Ya no era necesario diezmar, sacrificar animales, circuncidarse, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo les decía a los gentiles que no se preocuparan, que por haber creído en Cristo, ahora eran hijos de Abraham. Por la fe eran hijos de la promesa.
Por lo tanto, eran hijos de Dios tanto como los judíos. Ahora eran judíos por la fe, pero jamás olvidemos que los gentiles nunca dejaron de ser injertos en el olivo natural. Miren lo que dice Romanos 11:17 al 21. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Como podemos ver en el contexto de que ya no hay judío ni griego, no tiene nada que ver con que Dios eliminó, se olvidó, rechazó o apagó a las 12 tribus de los hijos de Israel. Del mismo adventismo, yo aprendí que de un texto o un verso o dos no se puede o debe hacer una doctrina. El adventismo cree que ellos serán los 144,000 porque tienen el sello de Dios el sábado, cuando en realidad el sello de Dios es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a obedecer la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, el día de reposo. Mencioné que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como podemos ver, fuimos sellados con el Espíritu Santo, no con el sábado. Ahora veamos Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El verdadero creyente guarda el día de reposo y los demás mandamientos por amor a Cristo, y como consecuencia de haber sido salvo y de haber sido sellado. Y el sello es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que nos lleva a la obediencia. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca a Cristo. Nadie que tenga el Espíritu Santo quebrantará la ley de Dios, los 10 mandamientos, porque también dice la Escritura que el que practica el pecado del diablo es. Una cosa es tropezar y caer, y otra es vivir una doble vida. Entonces, ¿quiénes son los sellados? Los que tienen el Espíritu Santo, obedecen la ley de Dios y se apartan de iniquidad. Recordemos que en el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos guardaban el día de reposo, pero no tenían el Espíritu Santo, porque odiaban al Hijo de Dios y tenían otros pecados graves. Entonces podemos decir que alguien que guarda el día de reposo no necesariamente está sellado, aunque diga en Éxodo 13:13 que el día de reposo es señal entre Dios y su pueblo, porque el mismo que dijo: guardaréis mis días de reposo, también dijo: no robarás, no cometerás adulterio, no matarás, etc. El adventismo se equivoca al decir que los 144,000 son simbólicos. Es cierto que casi todo el libro del Apocalipsis son símbolos, pero en esta ocasión no, porque si los 144,000 son simbólicos, entonces también la gran multitud debería ser un símbolo, lo cual no tiene ningún sentido. Una gran multitud es una gran multitud y punto.
Aquí no hay ningún misterio. Apocalipsis nos habla de dos grupos y por la narrativa bíblica podemos ver que son literales y que los 144,000 son mucho más privilegiados. Veamos la diferencia entre los dos grupos. Apocalipsis 7, 4, 9, 10 y 15. Verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Verso 15. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Ahora analicemos las características de los 144,000. Veamos Apocalipsis 14, 1, 3, 4 y 5. Verso 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Verso 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora comparemos las diferencias. La gran multitud es una gran multitud. Los 144,000 solo son 144,000. La gran multitud son de toda nacionalidad. Los 144,000 son puramente israelitas. La gran multitud está delante del trono. Los 144,000 están de pie sobre el monte de Sión. La gran multitud trae palmas en las manos. Los 144,000 tienen el nombre de Dios y de Cristo en la frente. La gran multitud clamaba, los 144,000 cantaban. La gran multitud sirve en el templo. Los 144,000 siguen a Cristo o al Cordero a donde quiera que va. Solo los 144,000 conocían el canto que entonaban. Los 144,000 no se contaminaron con mujeres. Los 144,000 son vírgenes. Los 144,000 son las primicias, los primeros frutos. En los 144,000 no fue hallada mentira. Como podemos ver, son claramente dos grupos distintos. Existen misterios en las Sagradas Escrituras, cosas que son difíciles de entender, pero esto de los 144,000 y la gran multitud está claro. Unas preguntas para analizar. ¿Cabrían todos los redimidos en el monte de Sión donde está el Cordero de pie? ¿Tendría sentido que todos los redimidos, una multitud incontable, siguiera al Cordero a todas partes? ¿Qué significa que no se contaminaron con mujeres, que son vírgenes? En profecía, mujer es igual a iglesia. El texto bíblico es claro, no se contaminaron con mujeres, se mantuvieron puros, son israelitas, no se mezclaron con otras religiones, no se contaminaron. De paso, analicemos a toda religión, incluyendo el adventismo, a la luz de los 10 mandamientos, y veremos la realidad. No hay religión que valga la pena, solo en Cristo hay esperanza. También enseña el libro de Apocalipsis que los 144,000 son las primicias o los primeros frutos. Esto significa que es un grupo selecto, un grupo especial. No todos los redimidos pueden ser las primicias, ¿verdad? La Biblia es clara.
En los 144,000 no fue hallada mentira. El fiel pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios israelita, no fue perfecto, pero nunca mintió a las almas llevándolas a la perdición. Los apóstoles no abusaron de sus hermanos, de sus semejantes, no les robaron, nunca torcieron el evangelio para su beneficio. En sus bocas no fue hallada mentira, porque tenían el temor de Dios. Y el apóstol Pablo es un claro ejemplo. ¿Habrá una religión que no mienta? Una razón muy poderosa por la cual creo que Israel son los 144,000 y que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, es porque después de la redención, los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel aparecen grabados en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. El pueblo de Dios Israel son los 144,000, porque como dice el apóstol Pablo en Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elías el profeta le reprocha a Dios que habían matado a todos los profetas y que solo él había quedado, pero Dios le contesta que se había reservado 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. En Romanos dice claramente que lo que Israel sufrió como nación fue endurecimiento en parte. Romanos 11, 25, 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Como podemos ver, Israel fue el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios y seguirá siendo por la eternidad. Podríamos preguntarnos, ¿por qué si estos dos grupos son el mismo grupo, como enseña el adventismo, por qué se molestaba a Dios en hablar de cada uno en particular? Para terminar te pregunto, ¿sabes quiénes son los 144,000? Dios te bendiga.